Era un turno de madrugada en el laboratorio del hospital. Todo estaba relativamente tranquilo hasta que llegó una muestra urgente desde emergencia. La tecnóloga médica dejó el tubo sobre la mesa y dijo rápidamente: «Paciente masculino, 67 años, posible infarto. El médico necesita hemograma inmediato porque el paciente está inestable». El tubo tenía la etiqueta correctamente colocada, pero había algo extraño. El profesional del laboratorio lo tomó entre sus manos y notó que la sangre no se movía de manera normal. Se veía espesa, como si estuviera empezando a formar pequeños hilos. Aún así, externamente parecía una muestra aceptable. El equipo de emergencia seguía esperando resultados, y ahí comenzó el problema. El profesional de laboratorio observó el tubo nuevamente bajo la luz y habló mientras preparaba la revisión microscópica. Cuando una muestra hematológica empieza a coagularse, aunque sea de forma parcial, los resultados dejan de ser confiables. Tomó el tubo y lo inclinó lentamente. La sangre debe mezclarse inmediatamente con el anticoagulante del tubo. Si eso no ocurre correctamente, comienzan a formarse microcoágulos. Luego añadió: «Esto puede pasar por varias razones. Una extracción difícil, demora en mezclar la muestra, poco volumen de sangre o incluso porque el tubo estuvo mucho tiempo antes de llegar al laboratorio». Al procesar la muestra, el analizador mostró un conteo de plaquetas extremadamente bajo. Pero algo no cuadraba. El profesional frunció el ceño. Un resultado así podría indicar un cuadro gravísimo, o simplemente una muestra coagulada. Entonces realizó la revisión manual, y ahí apareció el verdadero problema: pequeños coágulos atrapando células sanguíneas. El profesional miró directamente a la cámara mientras sostenía el tubo. Si este error no se detecta, el paciente puede recibir un diagnóstico completamente equivocado. Continuó: en este caso, el conteo plaquetario salía críticamente bajo. El médico podría pensar que el paciente tiene una trombocitopenia severa. Hizo una pausa. Y eso cambia decisiones médicas importantes. Explicó entonces las posibles consecuencias: suspender medicamentos necesarios, retrasar procedimientos urgentes, administrar transfusiones innecesarias, o incluso interpretar mal la gravedad real del paciente. Luego añadió algo todavía más serio: en un paciente con sospecha de infarto, perder tiempo por un resultado falso puede ser extremadamente peligroso. El silencio del laboratorio se sentía pesado, porque un simple microcoágulo podía alterar completamente el tratamiento. El profesional descartó inmediatamente la muestra. Cuando detectamos coagulación, la muestra no debe procesarse ni validarse. Tomó el teléfono y llamó a emergencia. «Necesitamos una nueva toma. La muestra presenta microcoágulos». Minutos después, el personal de enfermería regresó con una nueva muestra correctamente homogenizada. Esta vez, el análisis mostró valores totalmente distintos. Las plaquetas estaban dentro de rango. El profesional explicó: «La solución siempre comienza desde la toma de muestra». Y enumeró los puntos clave: llenar el tubo hasta el volumen adecuado, mezclar suavemente inmediatamente después de la extracción, evitar retrasos en el envío, revisar visualmente cualquier sospecha de coagulación, confirmar resultados críticos cuando no coinciden con la clínica. Luego concluyó: en hematología nunca debemos confiar ciegamente en el equipo, también debemos interpretar la muestra. El profesional dejó el tubo descartado sobre la mesa y dio el mensaje final: una muestra coagulada no es un simple error técnico. Es un riesgo para el paciente, continuó. Muchas veces el laboratorio detecta problemas que nadie más puede ver, y por eso cada muestra debe revisarse cuidadosamente antes de liberar resultados. Finalmente dijo: en hematología, un pequeño coágulo puede generar un gran error. Y detectar ese error a tiempo puede salvar una vida. Era una mañana agitada en el laboratorio clínico cuando llegó una muestra pediátrica desde hospitalización.
La enfermera entregó el tubo con evidente preocupación. Niña de 8 años. Tiene petequias en brazos y piernas. El médico sospecha una alteración hematológica y necesita resultados urgentes. El profesional de laboratorio recibió la muestra con cuidado. Las petequias inmediatamente llamaban la atención porque podían indicar problemas graves relacionados con plaquetas o coagulación. El tubo parecía correcto a primera vista, pero al moverlo suavemente algo no convencía al profesional. La sangre tenía una textura ligeramente irregular, demasiado densa para una muestra recién tomada. Mientras el analizador comenzaba el procesamiento, el ambiente se volvió tenso, porque en casos pediátricos cada minuto importa. El analizador emitió una alerta: plaquetas extremadamente bajas. El profesional observó la pantalla unos segundos. Luego habló: cuando vemos resultados críticos, especialmente en un paciente con petequias, debemos verificar que la muestra sea realmente confiable. Tomó el tubo y comenzó la inspección manual. Entonces explicó: las muestras coaguladas pueden generar falsos descensos de plaquetas porque muchas quedan atrapadas dentro de pequeños coágulos. Preparó un frotis sanguíneo y continuó: en hematología no basta con aceptar lo que dice el equipo. Hay situaciones donde el analizador detecta números, pero no entiende el contexto. Minutos después encontró pequeños agregados plaquetarios y microcoágulos adheridos en el borde interno del tubo. Ahí estaba el verdadero problema. La muestra estaba parcialmente coagulada. El profesional miró fijamente la muestra mientras explicaba: si liberamos este resultado sin detectar la coagulación, el médico podría creer que la paciente tiene una trombocitopenia severa. Luego agregó: eso podría desencadenar estudios invasivos, tratamientos innecesarios o incluso hospitalización en áreas críticas. La situación se volvía todavía más delicada por tratarse de una niña. En pacientes pediátricos, un resultado falso puede generar muchísimo miedo en la familia y decisiones médicas equivocadas. El profesional explicó que incluso podrían sospechar enfermedades graves como leucemias, trastornos autoinmunes, alteraciones severas de médula ósea, y todo por una muestra mal homogenizada. Después hizo una pausa y dijo: el problema no siempre está en el paciente, a veces está dentro del tubo. El profesional rechazó inmediatamente la muestra y llamó al área de hospitalización. Necesitamos una nueva toma. La muestra presenta microcoágulos y el resultado no es válido. Cuando llegó la segunda muestra, se verificó que el tubo fuera mezclado correctamente inmediatamente después de la extracción. Esta vez el resultado fue completamente diferente. Las plaquetas estaban discretamente disminuidas, pero lejos del valor crítico inicial. El profesional explicó: la prevención empieza desde la venopunción, y enumeró las medidas correctas. Usar la cantidad adecuada de sangre. Mezclar suavemente el tubo entre 8 y 10 veces. Evitar retrasos prolongados. Revisar cualquier muestra con comportamiento anormal. Confirmar manualmente resultados críticos o inconsistentes. Luego añadió: la fase preanalítica es una de las etapas más importantes del laboratorio. El profesional sostuvo ambos resultados, el incorrecto y el verdadero. 2 muestras del mismo paciente. 2 resultados completamente distintos. Continuó: una muestra coagulada puede cambiar diagnósticos, tratamientos y hasta el destino clínico de una persona. Luego dio el mensaje final: en hematología, detectar errores preanalíticos no es opcional. Es parte de proteger la vida del paciente. Y concluyó: antes de confiar en un resultado, primero debemos confiar en la calidad de la muestra. Era casi el final del turno cuando llegó una muestra desde la unidad de cuidados intensivos. El personal de enfermería entró rápidamente al laboratorio. Paciente adulto mayor. Está muy débil, con sangrado reciente y presión baja. El médico necesita hemograma urgente. La extracción había sido complicada.
La enfermera incluso advirtió: las venas estaban muy difíciles, costó bastante obtener la muestra. El profesional de laboratorio recibió el tubo y observó algo importante de inmediato. El nivel de sangre estaba por debajo del volumen ideal. Además, había pequeñas burbujas adheridas en la pared interna del tubo. No era buena señal, pero debido a la urgencia clínica, el análisis comenzó inmediatamente. Segundos después, el analizador emitió varios parámetros críticos: hemoglobina baja, plaquetas disminuidas y múltiples alarmas de lectura. El profesional de laboratorio decidió detenerse antes de validar cualquier resultado. Entonces explicó: cuando una muestra tiene poco volumen o no se mezcla correctamente con el anticoagulante, puede comenzar a coagularse parcialmente. Tomó el tubo y mostró pequeños filamentos casi invisibles. Estos microcoágulos alteran el conteo celular porque atrapan glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Luego continuó: el equipo procesa lo que logra aspirar, pero no detecta que parte de las células quedaron atrapadas dentro del coágulo. Preparó una revisión manual y confirmó el problema. La muestra estaba parcialmente coagulada. El profesional observó los resultados en pantalla y habló con seriedad. Si liberábamos estos valores, el médico podía interpretar que el paciente necesitaba transfusión inmediata. Explicó que los resultados falsamente bajos podían llevar a transfusiones innecesarias, medicación incorrecta, procedimientos invasivos o decisiones críticas basadas en información errónea. Después añadió algo todavía más delicado. En pacientes críticos, un resultado incorrecto puede cambiar completamente el manejo clínico en minutos. El laboratorio tenía la responsabilidad de detectar ese error antes de que llegara al médico, porque una vez validado el informe, las consecuencias podían ser reales. El profesional rechazó la muestra inmediatamente. Luego llamó a la UCI para explicar el problema. La muestra presenta coagulación parcial. Necesitamos nueva extracción para garantizar resultados confiables. La segunda toma fue realizada cuidadosamente. Se llenó el tubo hasta el volumen correcto. Se homogenizó inmediatamente y fue enviada rápidamente al laboratorio. Esta vez los resultados cambiaron notablemente. La hemoglobina estaba estable, las plaquetas eran normales y el paciente no necesitaba la transfusión que inicialmente parecía urgente. El profesional explicó: cuando existe sospecha de coagulación, nunca debemos intentar salvar la muestra. Luego añadió: la prioridad siempre es la seguridad del paciente. El profesional sostuvo ambos tubos frente a la cámara, uno parcialmente coagulado, el otro correctamente procesado. La diferencia entre estos dos tubos puede cambiar completamente una decisión médica. Continuó: muchos errores graves en hematología comienzan antes de que la muestra llegue al analizador. Luego dio el mensaje final: por eso debemos revisar cada muestra, correlacionar los resultados y nunca ignorar señales sospechosas. Y concluyó: en el laboratorio, detectar una muestra coagulada no es solo control de calidad, es evitar poner en riesgo la vida de un paciente.